Gracias. No va a ser el 5, porque la idea también es que entre en el parcial todo lo que es la parte de preguntas, objetivos y algo de marco teórico, ¿sí? La teoría, no lo que vayan a hacer ustedes, ¿sí? Que son las 3 clases que nos faltarían. La idea es que sea el jueves 15 de mayo. El tema es que al ser jueves, yo sé que ustedes cursan, yo lo que necesito saber con las 2 sedes es que me digan en qué horario lo puedo colocar, que va a ser cuestionario virtual. Y nosotros, a ver si alguna de las chicas de Junín, no tenemos más sociología, chicas, ¿no es cierto? Los jueves. Claro, tenemos libre la mañana y de 2 a 4 que teníamos socio, ahora no estamos haciendo De 2 a asincrónico, 4 digamos. podría ser el jueves. Y No, pero Pergamino, nosotros tenemos clase a la tarde. ¿a qué hora tienen clase? De la tarde. Ah, sí, nosotros Sería también tenemos 7 a de 20. 17 a O sea que 20. podríamos poner el examen a las 14, Sí. el jueves. De 14 a 16. De 14 a 16. El 15, o sea, falta todavía. ¿Sí? Nos faltarían las clases de la semana que viene y el otro lunes. O sea, vamos a tener un lunes. ¿Por qué lo pongo el jueves? Porque la idea es que ustedes tengan, o sea, poder tener una clase antes del examen para que ustedes se evacúen dudas y todas esas cosas, ¿sí? Porque por ahí ahora sí le pregunto y no se van a acordar porque hay cosas que no leyeron todavía, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando estén más próximos al examen, el día lunes, en la clase que vamos a ver, creo que vamos a ver marco teórico, ya puedan, ¿sí? Sacarse dudas y demás, ¿sí? Profe, perdón, entonces el 5 sería clase sincrónica. Sería lo mismo, el 5 sería clase sincrónica. Nos quedarían 2 lunes, sería el 5 y el 12. Esas 2 clases sincrónicas. Pues van a tener las clases asincrónicas también, ¿sí? Que son aquí. Lu, ¿a qué hora es el parcial? A las 14. ¿Para Pergamino? Para los 2, Junín y Porque Pergamino. tenemos sociología los jueves. Pero no me dijeron que es asincrónica. Pero ya no tenemos, nosotros la semana Lo de pasada Pergamino tuvimos, sí tenemos, creo, ¿o no? ¿ya presentaron el trabajo? De Pergamino, no sé, no tengo. ¿Con quién tienen sociología? Con Graciela Jiménez. Las 2 sedes, ustedes también, Pergamino, Liz. ¿Con Sí, Graciela? con Graciela. Ah, entonces no, entonces sí, Graciela se maneja ya de la no misma manera. Genial. Sí, Graciela se maneja de la misma manera, con las 2 sedes. Así que. ¿Y cuánto es? ¿Una hora? No, seguramente que va a ser 1 hora y media. Sí. Bueno, es algunas choice y otras a desarrollar, porque es bien teórico. ¿Sí? Así que va a ser 1 hora y media seguramente. No, 1 hora no creo que llegue. Le voy a dar un poquito más. Así que va a ser a desarrollar y después van a hacer choice. El segundo parcial es de producción, lo que es la parte teórica que vamos a ver ahora. Investigación, creo que van a hacer ustedes, no. Y después vamos a ver objetivos la próxima clase y la otra clase vamos a ver lo que es marco teórico, ¿sí? Y estado del arte. Todo lo que es también la parte teórica. Sí, esos son los 3 temas que entrarían también en el examen parcial, junto con todo lo que está en la plataforma, ¿sí? Bueno, vamos a ver problema de investigación. Van a ver que van a tener una actividad de problema de investigación, que la idea es que es obligatoria, ¿sí? O sea, la tienen que hacer. La de hipótesis, por ejemplo, no es obligatoria, pero saben que ese tipo de preguntas va a estar en el examen parcial. O sea, si las quieren hacer, las hacen, y si no, no, pero el tema es que va a estar en el examen parcial, ¿sí? Y no tiene tiempo de duración, o sea, pueden hacerlo cuando quieran.
Lo que sí, a partir de ahora, las actividades que vayan a ver en la plataforma son obligatorias. La idea es que ustedes vayan haciendo estas actividades para que yo las vaya corrigiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, cuando ustedes lleguen al segundo parcial, va a ser parte, cada una forma parte del segundo parcial. En el segundo parcial ustedes van a tener problema de investigación, van a tener que armar los objetivos, van a tener que armar parte del marco teórico, y todo eso, ¿sí? Forma parte del segundo parcial. Si ustedes ya lo tienen corregido, que yo ya se los corrijo, ya lo tienen casi aprobado el segundo parcial. De última tendré que ajustar algunas cosas. ¿Me entienden? Entonces, lo ideal sería que lo hicieran. Si ustedes no lo hacen, ¿sí? Que no llegan, por ejemplo, no llegan a presentarlo, no llegan a armarlo, no importa. De última, lo arman todo en el segundo parcial, pero el segundo parcial, si lo tienen mal, lo tienen mal. ¿Está? O sea, no lo voy a ver yo antes. Esa es la ventaja de hacer estas actividades. No sé si me entendieron. ¿Sí? Sí, sí. No, profe, Bueno. no entendí. No me entendieron. En realidad ahora, a partir de ahora, las actividades que yo voy a poner va a ser continuar trabajando, o sea, todo sale del mismo documento. Ustedes van a ver que hay un Word armado, ¿sí? Donde yo les digo, armar en la pregunta de investigación. El segundo trabajo va a ser justificar esa pregunta de investigación o contextualizar y armar los objetivos. El tercer trabajo va a ser armar el marco teórico. El cuarto va a ser buscar un instrumento. Todo eso es el segundo forma parte del segundo parcial. ¿Sí? En el segundo parcial, por ahí le voy a pedir una cosita más y todo lo anterior. Y todo esa estructura es lo que me tienen que mandar como segundo parcial. Quedó al final de la cursada. ¿Sí? Entonces, lo que yo les digo es que ustedes vayan haciendo esta actividad que yo les voy subiendo, así yo se las voy corrigiendo. Entonces, cuando llegan al segundo parcial, ya tienen todo corregido. No, ¿Sí? ahora sí, profe. Bien. Bueno. Vamos a ver lo de planteamiento del problema de investigación, ¿sí? Van a ver que tienen dos PowerPoint, y la idea es, vamos a ver los dos, ¿sí? Uno que es bastante práctico, y el otro que es más teórico. Bien. No sé si se está viendo. Sí, sí, se ve. Se ve. Bien, perfecto. Bien, lo que vamos a ver acá es planteamiento del problema de investigación, ¿sí? Según el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Es según el enfoque, ¿sí? Según diseño o enfoque, o sea, si es cuantitativo o cualitativo. Depende cómo sea el tipo de estudio, ¿sí? El tipo de enfoque, yo voy a plantear mi problema de investigación de forma diferente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es parte en el examen, ustedes también van a tener este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo plantearían un problema con un enfoque cuantitativo? ¿Sí? Ustedes me tienen que desarrollar cómo lo plantearían. ¿Está? Y a su vez les va a servir a ustedes después para cómo armar la pregunta, que ahora lo vamos a ver eso también. Bien, cuando nosotros hablamos de problema de investigación, el planteamiento del problema, no estamos hablando solamente de la pregunta de investigación, ¿sí? La pregunta es una partecita del planteamiento del problema, ¿está? O sea, en el planteamiento del problema nosotros armamos todo un contexto de dónde surge ese problema a investigar y terminamos con la pregunta. ¿Sí? Que ahora les voy a decir cómo armar la pregunta. ¿Está? La pregunta es la que nos va a guiar durante toda la investigación. Por eso partimos de eso y por eso tenemos que armarla muy bien, porque en base a eso va a depender nuestra investigación que sea buena o no, ¿sí? Y que nos vaya bien en la investigación y no, ¿sí? Por eso hay que delimitar y armar bien esa pregunta y plantear bien ese problema. Bien. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Sí? En la investigación. Esto para que ya vayan viendo y problematizando, ¿sí? Y pensando la pregunta el problema a investigar. ¿Por qué y para qué? ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer esa investigación? ¿Y para qué? ¿Sí? Eso nos va a permitir a nosotros ya ir delimitando, ir viendo cuál va a ser el objetivo de esa investigación. ¿Sí? ¿Por qué quiero investigar? ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Qué quiero mejorar?
porque quiero cambiar. ¿Está? O sea, esto nos va a permitir a nosotros estas preguntas, que son sencillas, pero traten de hacer ese ejercicio porque les va a permitir a ustedes pensar si realmente va a generar impacto o no en su investigación. ¿Sí? Piensen en algo que ustedes generalmente van a poder generar impacto. La idea es esa, que dejen como una huellita. Bien. Este es el famoso árbol de problemas que a veces armamos, ¿sí? Y en realidad en este árbol está puesto todas las características que tienen que tener la pregunta de investigación, ¿sí? Ya acá no estamos hablando solamente de problemas, sino estamos hablando de pregunta, ¿sí? La pregunta acá lo que te dicen es que tienen que ser precisas, o sea, tienen que ser completas, tienen que ser claras, tienen que estar relacionadas en tiempo y espacio y población, ¿sí? No sé si ustedes ya lo vieron con sus profes de epidemiología, ¿sí? Que hablan sobre la contextualización de las variables en tiempo, espacio y población, ¿sí? Bueno, la pregunta de investigación tiene que tener esos tres componentes también. O sea, yo tengo que saber a quién va dirigida, o sea, quiénes entran dentro de mi investigación, dónde lo voy a realizar esa investigación, ¿sí? Y en dónde, ¿sí? En dónde, en qué momento y qué población va a estar involucrada. Esa pregunta también tiene que ser concreta y también tiene que no dar como alusión a la respuesta. Si yo ya sé cuál va a ser la respuesta, no tiene sentido que me ponga a investigar, ¿sí? Este arbolito está interesante la imagen porque muestra todas las características que tiene que tener la pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Qué otras cosas y características tiene que tener la pregunta? En el caso de lo cuantitativo, ¿sí? Acá estamos en el enfoque cuantitativo de la presentación del problema. Dentro de la presentación del problema está la pregunta de investigación y cómo tiene que ser esta pregunta en la parte cuantitativa, ¿sí? En lo cuantitativo, la pregunta tiene que ser factible, de interés, novedad y relevancia, ¿sí? Tiene que tener esas tres características. ¿Qué quiere decir? Que sea viable, ¿sí? Que sea eficiente y eficaz, que sea de interés, ¿sí? Y que tenga determinada esa población, o sea, que yo ya sepa qué número de sujetos van a participar. Y eso por eso les digo que este enfoque es bien cuantitativo, ¿sí? Cuando yo armo una pregunta de investigación, pensé un problema, armo la pregunta y la defino, yo ya ahí tengo que saber cuál va a ser mi número de población, ¿sí? O mi número de muestra, que nosotros le decimos muestra. ¿Está? Yo ya tengo definido que no pasa lo mismo en el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo muchas veces yo no sé cuál va a ser la población con la cual me voy a encontrar, ¿sí? Que sea novedoso, ¿sí? Que haga una... Profe, Sí, sí. ¿existe un mínimo o hay un mínimo de población que nosotros podemos evaluar Sí, o seleccionar? sí, muy bien, muy buena pregunta. En realidad, en lo que es la pregunta cuantitativa, si el número, en el cualitativo no hay número, mínimo ni máximo, ¿sí? Porque depende del interés de la pregunta, perdón, del problema a investigar, ¿sí? Por ejemplo, en el cualitativo, si yo quiero saber la experiencia que tuvieron las personas durante su internación en la terapia intensiva, y si en la última hubo 10 internados y yo hago 3 entrevistas, ¿sí? Es representativo. Ahora, en lo cuantitativo, si yo tengo, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio a nivel nacional, ¿sí? De todas las universidades, participaron 21 universidades, y hicimos una encuesta a egresados de grado, ¿sí? De licenciados. Y tuvimos 1.650, ¿sí? 52 respuestas. De 21 universidades, 1.652 es un número bajo, ¿sí? No es un número representativo. ¿Está? ¿Por qué? Porque generalmente vamos a tener mucho más egresados. De 10.000 egresados hicimos 1.600. Entonces ahí ya te estás dando cuenta que es mucho menor. ¿Cómo sacamos ese número? Con un número estadístico. Se llama número muestral y se saca con un número estadístico. Se hace una fórmula para poder sacar el número de muestra, ¿sí?
Y según esa fórmula es donde yo tengo que obtener esa muestra. ¿Sí? No es que yo lo puedo decir, no, es poquito, es mucho, ¿sí? El número mínimo, el número máximo. No, yo saco con un número, con una fórmula, cuánto tiene que ser ese número de muestra. Eso lo hacemos, de hecho en la tesis lo hacemos, la tesina. Si ustedes hacen cuantitativo, vamos a sacar el número muestral, y yo les digo cuánto tiene que ser la muestra. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Bien, entonces, con respecto a la pregunta, ¿sí? Tiene que proporcionar resultados, ¿sí? Y a su vez tiene que generar impacto, tiene que tener relevancia. O sea, yo no puedo investigar algo que realmente no genere ningún impacto, ¿sí? Por lo menos algo tiene que mejorar. No les digo que va a cambiar un montón, pero por lo menos que mejore algo o que aporte algún tipo de conocimiento, ¿sí? Y entonces, en el planteamiento cuantitativo del problema, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta 5 elementos. Esto es el planteamiento del problema. Lo que vimos recién fue la pregunta, ¿sí? Con respecto al planteamiento del problema cuantitativo, tenemos que ver los objetivos de la investigación, la pregunta, ¿sí? Fíjense que está dentro, la justificación de la investigación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, ¿sí? Esos son los 5 puntos o 5 elementos que tengo que tener yo cuando presento un problema de investigación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en el segundo parcial? ¿Sí? En el segundo parcial, ustedes van a presentar estos elementos, ¿sí? Que, o sea, estructurados obviamente a través de diferentes etapas, pero van a presentar esto, ¿sí? Entonces, obviamente este es el enfoque cuanti, ahora vamos a ver el cual. El objetivo de la investigación, la pregunta, la justificación, viabilidad, si es viable o no, y si hay deficiencias en esa investigación de ese problema, o sea, cuánto hay de investigado con respecto a ese problema, ¿sí? Cuántas investigaciones hay con respecto al problema que ustedes están planteando, ¿sí? Entonces, ¿qué es útil para armar un planteamiento del problema? Primero, lo importante es ver, o sea, si hay otras investigaciones, comparar estos resultados, si me va a ser útil o no, si es fiable o no, determinar bien el problema, qué relación tengo entre las variables. Por eso es importante acá ya empezar a pensar el problema que yo voy a investigar en variables, ¿sí? ¿Qué variables van a intervenir en mi problema de investigación? ¿Sí? Por eso es importante que trabajemos en conjunto siempre. Esta asignatura se da en paralelo con epidemiología, ¿sí? Entonces nos permite ver términos de variables y un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta en la investigación. Y algo importante es que estas variables, ¿sí? ¿Cómo se relacionan entre sí? Esta relación de variables me va a permitir a mí determinar qué tipo de estudio voy a realizar, ¿sí? O sea, si yo quiero ver la relación entre ciertos factores o ciertas características, y voy a hacer un estudio de correlación, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver la causa y el efecto, ¿sí? Son variables causales, ¿sí? O si yo quiero describir un hecho, es un estudio descriptivo, ¿sí? Y las variables van a ser descriptivas. Entonces, por eso está bueno esto de ya empezar a identificar lo que son las variables. Bien, después tengo el elemento de objetivo, pregunta de investigación, la justificación, ¿sí? Todo esto me va a permitir a mí también ver qué tipo de estudio voy a hacer, ¿sí? Si va a ser exploratorio, descriptivo, ¿sí? Si voy a predecir algún cambio. O sea, no solamente las variables, sino también que me va a permitir todo el resto, ¿sí? Como que me va a guiar. Esto es lo que les estaba diciendo, ¿sí? El problema tiene que expresar la relación entre dos o más conceptos o variables, ¿sí? Acá, cuando hablamos ya del problema presentado ya como pregunta, ¿sí? Acá nosotros tenemos que, la pregunta tiene que estar bien formulada, que ahora vamos a ver cómo se formula la pregunta, ¿sí? En esa pregunta van a ver que siempre hay relación entre las variables, ¿sí?
Y algo importante que pasa en la investigación cuantitativa, cuando yo planteo un problema, siempre tiene que haber una posibilidad de realizar una prueba empírica. O sea, que yo tenga una realidad objetiva, que es algo que yo lo pueda medir, ¿sí? O sea, cuando yo pienso un problema de investigación, si yo lo quiero hacer con un enfoque cuantitativo, tengo que ya empezar a imaginarme cuáles van a ser esas variables que yo voy a medir, ¿sí? Y cómo las voy a medir. Si realmente voy a tener algún instrumento de medición para obtener los resultados, ¿sí? Que sea tangible, a eso me refiero. Eso, obviamente, con un enfoque cuantitativo. ¿Sí? Si realmente, eso me quiere decir que si yo lo puedo medir y si es tangible y demás, quiere decir que el planteamiento del problema está bien. ¿Sí? Es un ejercicio que hacemos siempre para saber si vamos por buen camino. Bien, esto ya lo vimos de las preguntas de investigación, ¿sí? Lo importante de las preguntas de investigación es que no se conozcan las respuestas, ¿sí? Obviamente que si ya se conoce la respuesta, por ejemplo, una vez una de las alumnas decía baja adherencia a el calendario de vacunación, ¿sí? Y en realidad, si yo no lo aplico a una población específica y demás, es un tema que ya sabemos la respuesta, ¿sí? Pero, porque ya está muy estudiado. Ahora, si yo lo aplico en una población particular, por ejemplo, no sé, ¿sí? En un barrio X, que yo sé que por ahí tiene otras condiciones socioeconómicas, o está muy instaurado, ¿sí? Algún mito urbano o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? O por una cuestión religiosa, no se vacunan, ¿sí? Entonces yo sospecho eso. Y ahí sí me va a permitir a mí no saber la respuesta, porque yo supongo, ¿sí? Pero en realidad la respuesta no la tengo. ¿Está? Bien, que los datos puedan llegar a ser medibles, ¿sí? Que implique el uso de medios éticos. Yo siempre que planteo un problema de investigación y que me planteo la pregunta de investigación, siempre tengo que tener en cuenta la parte ética, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a tener en cuenta, por ejemplo, a los niños, ¿sí? Niños que yo quiero saber, no sé, alguna experiencia o algo por el estilo, o quiero medir el índice de masa corporal de los niños de ingreso escolar, bueno, ahí tengo que tener en cuenta toda la parte ética. ¿Por qué? Porque tengo que involucrar a los padres, que me firmen el consentimiento, o sea, si voy a tener acceso o no a esa población, porque a veces no tengo acceso, ¿sí? Tienen que ser claras, obviamente, y obviamente tienen que aportar conocimiento. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bien. Con respecto a la pregunta, sí, ahora lo vamos a ver, que yo les puse en colores, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con el otro PowerPoint que está mejor, para que ustedes se den cuenta cómo armar la pregunta. Bien, los tipos de pregunta en investigación cuantitativa, ¿sí? En investigación cuantitativa les puse este cuadro porque está interesante, ¿sí? Y resume todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por un lado, perdón, estas interrupciones por estar enferma las vamos a tener. Entonces, la pregunta de investigación cuantitativa, ¿sí? Depende del tipo de estudio. Si es un estudio descriptivo, que la mayoría de ustedes, ¿sí? Por una cuestión de manejo de la investigación, la mayoría son estudios descriptivos, ¿sí? Pueden hacer explicativos, de predicción y control, sí, pero requieren como otra habilidad del investigador y requieren también mucha manipulación de variables y hay un montón de cosas que uno que se está ayornando recién con la investigación, ¿sí? Le va a tener un poquito de más de reacio a eso. Entonces, ¿qué tipo de estudio cuantitativo podemos hacer? Los descriptivos, explicación, predicción o control, ¿sí? Fíjense que también estamos hablando de las variables en este caso. Los descriptivos, ¿cuáles son las preguntas que generalmente vamos a hacernos? Es, ¿qué factores se relacionan con el fenómeno? Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia del fenómeno? ¿Sí? O cuando yo quiero describir algún hecho,
medición de datos. Acuérdense en eso. Una cosa es describir, ¿sí? Solo una experiencia y otra cosa es describir con medición de datos, ¿sí? Describir un dato, describir una variable. Después tenemos la parte de los estudios cuantitativos de explicación, sí, los explicativos, y acá ya las preguntas van a ser cuáles son las asociaciones medibles entre fenómenos, qué factores ocasionaron el fenómeno, o sea, busco la causa. Son los famosos estudios de causa-efecto, ¿sí? La predicción y control, y acá ya son los famosos estudios, ¿sí?, experimentales, donde yo ya trato de controlar mayormente la variable, y son aquellos estudios de casos y controles, los ensayos clínicos, ¿sí? Son estudios que en realidad yo lo que hago es tratar de controlar, ¿sí?, esa variable, y de ver la prevalencia de un fenómeno, ¿sí? Si yo modifico un fenómeno, cuánto afecta al otro, o sea, tiene que ver más con todo esto de la manipulación de esta variable, ¿sí? Son los experimentales. Bien, entonces, eso con respecto a la pregunta. Con respecto a los objetivos, que después vamos a tener una clase de objetivos, cómo armarlos y todo esto, pero también cuando yo presento un problema de investigación, ¿sí?, yo voy a armar la pregunta y voy a armar de dónde surge ese problema de investigación, ¿sí?, cómo se me ocurrió ese problema de investigación, y los objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos yo tengo con esta investigación? ¿Sí? Y acá, estos objetivos, ¿sí?, por lo menos uno solo, no los objetivos específicos, pero sí el objetivo general tiene que estar bien plasmado, porque me va a permitir a mí lograr, ¿sí?, desarrollar esa investigación. Por eso siempre está dentro del contexto de la problematización, ¿sí? Yo planteo el problema, ¿sí?, de dónde saco ese problema, la pregunta y planteo los objetivos. Estos objetivos me orientan, ¿sí?, en si realmente es una investigación que se puede desarrollar o no, ¿sí?, si yo lo voy a poder medir o no, ¿está? ¿Cuáles serían aquellas investigaciones que yo no podría medir? Las cualitativas. Bien, las cualitativas no las voy a medir, ¿sí? O sea, no las puedo poner como medible. Sí puedo poner los objetivos que quiero lograr en la investigación, pero no las puedo medir. Pero ¿qué puede llegar a pasar que yo plantee mi pregunta, mi problema de investigación, y cuando vaya a escribir mi objetivo, me pase que no sé si lo puedo lograr? ¿Qué puede pasar? No sé si me entienden la pregunta. Media rebuscada igual. Profe, que haya un sesgo, ¿puede ser? Bien. ¿Qué otra cosa más? Bien. O sea, que no tenga acceso a la población, ¿sí? O que no sea realista. Esto que decíamos, si yo quiero, de esto de la muestra, sí que tiene que ver mucho también con la muestra. Si yo quiero hacer una investigación, como dije recién, en 21 universidades, y quiero tener 10.000 encuestados, y yo sola no lo voy a poder hacer, ¿sí? O sea, es la realidad. ¿Cómo hago para hacer 10.000 encuestas? Sola. Y tratar de transcribir esas 10.000 encuestas. Y se me va a complicar un poquito, me va a llevar mucho tiempo. En el caso de ustedes, por ejemplo, que se planteen objetivos que no sean reales. Por ejemplo, no sé, quieren hacer una entrevista a todos los enfermeros del Hospital Intersonal de Pergamino. Y les va a llevar un tiempito. ¿Lo van a poder hacer? Seguro que sí, pero les va a llevar un tiempo. Entonces, los objetivos tienen que ser reales, ¿sí? O sea, si realmente tengo acceso o quiero, no sé, saber la experiencia de, no sé, las mujeres que van al consultorio por interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Yo quiero ver su experiencia, ¿sí?, en el consultorio de ILEIBE. Y seguramente que no voy a poder, o sea, ahí ya tengo una cuestión ética, tengo una cuestión de acceso a la muestra, o sea, seguramente que no voy a poder acceder a ese dato, ¿sí? A eso me refiero con cuando uno plantea el objetivo. Por ahí planteó el problema, está genial la problemática,
planteo la pregunta, la armo divina, y cuando voy al objetivo me doy cuenta que no lo puedo hacer. ¿Sí? A eso me refiero. No lo puedo medir. ¿Sí? O no tengo con qué medirlo. ¿Está? ¿Lo entendieron? Más o menos. Sí, sí, sí. La cuestión es que después cuando hagamos el trabajo nos salga. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver la pregunta, cómo la tienen que armar, que no es muy compleja. Bien. Con respecto a la justificación de la investigación, ¿sí? Esto también es una parte del trabajo, ¿sí? Donde ustedes acá tienen que ver el para qué de este estudio, ¿sí? En realidad es justificar a través de investigaciones, y no es que justifican ustedes, no, yo quiero investigar esto porque yo quiero aportar tal cosa. Acuérdense que cuando nosotros hacemos redacción en investigación, siempre citamos. Ustedes van a ver que esto también me pasó a mí cuando yo empecé a hacer algo de investigación, iba a participar y demás. Cuando hice mi primera tesis, sí, de licenciatura, después ahora me acuerdo y es espantosa, después la corregí obviamente, pero no estoy orgullosa de mi tesis, hablaba mucho en primera persona, ¿sí? Y en realidad lo que menos hacemos en investigación es hablar en primera persona, ¿sí? Entonces, que esto ya se lo había dicho yo la otra vez, siempre citamos, cuanto más citas de autores tengamos, ¿sí? Quiere decir que más importante va a ser esa investigación, porque tengo mucha evidencia. Por eso es mucha lectura. La investigación no es que yo descubrí tal cosa y escribo una teoría sobre tal cosa, ¿sí? La investigación es leer y producir de lo leído. Por eso es mucha lectura, mucha lectura. Y la investigación es eso, lectura, 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 busco sobre el tema que a mí me interesa. Y en base a eso lo voy citando. Entonces, la justificación es justificar mi problema de investigación, por qué es importante y por qué va a generar impacto en tal servicio, en tal comunidad, ¿sí? En tal área, ¿sí? ¿Por qué va a generar este impacto basado en investigaciones? ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación cualitativa o cuantitativa en este caso, sobre obesidad en el ingreso en los niños preescolar, ¿sí? Y relacionado con la conducta alimentaria. Entonces, tengo esa problemática, ¿sí? Entonces empiezo a buscar evidencia sobre la conducta alimentaria, cuándo cambia la conducta alimentaria, a partir de qué edad, cuál es el índice de masa corporal de los niños en edad preescolar en nuestro país y en Latinoamérica, y todo eso a mí me va a dar el fundamento para hacer esa investigación a mí, ¿sí? Y yo lo voy a aplicar, por ejemplo, en los jardines de Los Toldos, ¿sí? Donde vivo yo, ¿sí? O en los jardines de Junín o en los jardines de Pergamino. ¿Me entienden? Esa es la justificación de la investigación. ¿Desde qué lado yo justifico mi investigación? Con respecto a la viabilidad de la investigación, ¿sí? Acá esto tiene que ver con esto que venimos diciendo del objetivo. O sea, todo tiene relación con todo. Si ustedes se ponen a ver investigación, siempre repetimos lo mismo, ¿sí? Es como muy repetitiva y confusa, porque es muy repetitiva. La viabilidad de la investigación tiene que ver con esto, sí, voy a tener los recursos, sí, si voy a tener el acceso a la muestra, hasta dónde puedo llegar a mi investigación, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, hacer una investigación en toda la zona, ¿sí? O en toda la región sanitaria tercera o cuarta, por ejemplo, y no tengo los recursos financieros para que me paguen para poder ir a toda la región, y bueno, no lo voy a poder llevar a cabo, ¿sí? Entonces siempre tengo que reducir, ¿sí? O sea, ser realista en la investigación. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar? Bien, ese es el planteamiento de la pregunta del problema cuantitativo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, con respecto al planteamiento cualitativo del problema, ¿sí? Acá vamos a tener algunas diferencias. ¿Por qué? Porque vamos a tener
El objetivo sea lo mismo, ¿sí? El objetivo, la pregunta de investigación, o sea, eso va a estar. La justificación y viabilidad también es lo mismo que en el cuantitativo, pero acá ya voy a empezar a ver, ¿sí? Algunas cuestiones del ambiente y del contexto, ¿sí? Y también voy a hacer una exploración de las deficiencias del conocimiento del problema. O sea, voy a hacer todos los mismos pasos que en el cuantitativo, ¿sí? Lo mismo, pero acá ya le pongo algo de contexto, ¿sí? O sea, del ambiente inicial donde sale esa pregunta de investigación y contextualizo el problema, ¿sí? Ese es como, y la problemática de interés. Pero acá no busco cómo lo voy a medir. No lo pongo en el problema de investigación, ¿sí? Porque no sé cómo lo voy a medir. Porque no lo voy a medir directamente, ¿sí? Fíjense, la pregunta no, acá está mal puesto, es el problema, ¿sí? El problema debe incluir el propósito central, ¿sí? Fíjense que hablamos de propósito en el cualitativo y en el cuantitativo hablamos de objetivo solamente. No hablamos de propósito, ¿sí? Porque acuérdense que el cualitativo al final generaliza, ¿sí? Entonces siempre tiene un propósito al principio. Vamos a hablar de propósito, de objetivos, ¿sí? La pregunta de investigación, la justificación y viabilidad va a ser lo mismo, ¿sí? Y explorar esta deficiencia de conocimiento, o sea, buscar investigaciones que se hayan hecho sobre esa problemática, lo mismo que en el cuantitativo, pero acá la diferencia que voy a hacer es definir o describir ese contexto del cual se desprende ese problema de investigación. Y esos van a ser como los 5 conceptos, ¿sí? Que voy a tener en cuenta para plantear un problema cualitativo. Fíjense en las preguntas. Las preguntas también pueden ser de descripción, explicación, predicción o control, pero acá yo no me detengo en ver variables ni nada por el estilo, sino lo que hago es tratar de explorar un poco más. Obviamente que va a depender de qué tipo de estudio va a ser, ¿sí? Si es un estudio fenomenológico, una teoría fundamentada, ¿sí? O algún endográfico, o sea, depende de qué tipo de estudio vaya a utilizar. Fíjense, cómo se formulan las preguntas. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuáles son las dimensiones del fenómeno? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el proceso por el que el grupo experimenta el fenómeno? ¿Sí? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su significado? O sea, si ustedes ven, es como más amplio, ¿sí? Esas preguntas de investigación serían como de forma como más abarcativa. Bien, esto es, bien. Esto es en general. Ahora vamos a ver las preguntas, ¿sí? Pero bueno, esto es en general, ¿sí? Cuando ustedes vayan a presentar un problema de investigación, ¿sí? Esto en general, tanto en el cuantitativo como en el cualitativo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es el lugar, ¿sí? Donde salen las unidades de análisis, ¿sí? Unidades de análisis, eso después lo vamos a ver. Nosotros tenemos población, muestra y unidad de análisis, ¿sí? La unidad de análisis es cada uno de los participantes de la investigación, ¿sí? Bien, cuando nosotros planteemos un problema tenemos que tener en cuenta de dónde sale esa unidad de análisis, ¿sí? De qué contexto, de qué barrio, de qué población, a eso se refiere. Las variables, ¿sí? Los significados que toman los propios participantes y los datos, ¿sí? Que yo voy a manipular, que no solamente se reducen a valores numéricos, ¿sí? ¿Qué datos voy a manejar? Acá, con respecto a la revisión de literatura, vamos a hacer una clase después que vamos a compartir con Colombia, creo que esto ya se los había dicho, no me acuerdo, que vamos a compartir con la Universidad de Colombia, donde vamos a ver todo lo que es la parte de búsqueda bibliográfica. Sí, yo estoy terminando de armar la clase y después se las voy a pasar, si no sé cuándo va a ser con Colombia, pero si es ahora, la semana próxima lo hacemos, y si no, se las paso. Sobre búsqueda bibliográfica. Esta revisión literaria o esta búsqueda bibliográfica nos permite a nosotros tener esta fundamentación y justificación
¿sí? Del problema, de por qué es importante investigar ese problema, cuál es la base o cuáles son las investigaciones que se desarrollaron, ¿sí? Sobre esa problemática que quiero investigar. Por eso es importante la revisión. Y esto de la muestra, que es lo que me preguntaba una de sus compañeras, es, siempre tengo que, perdón, cuando tengo un problema de investigación, yo siempre tengo que tener determinada esa muestra, ¿sí? O sea, población a la que va dirigida mi investigación. En el caso del cualitativo, no voy a poder tener determinada la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el cualitativo yo puedo llegar a querer entrevistar 5 personas y esas 5 personas administrativo y no importa que no tengamos menos muestras. En el cuanti no. Si yo en el cuanti ya puse que mi muestra tiene que ser de 30, mi muestra tiene que ser de 30. ¿Sí? Porque representa a la totalidad. Las muestras son un pedacito, ¿sí? de la población total. Entonces, eso después yo lo extrapolo a la totalidad. Por eso es importante que siempre sea representativo. Bien. Esto es más o menos lo que estuvimos hablando del contexto. Y esto es la recolección de datos. Bueno. Acá en la hipótesis, ¿sí? La recolección de datos la vamos a ver después, porque tiene que ver con los elementos de instrumento de recolección de datos y generalmente no lo ponemos en la presentación del problema, ¿sí? La hipótesis puede estar en la presentación del problema o no, ¿sí? Depende de qué tipo de estudio es. Si es un estudio cuantitativo, a veces la hipótesis la puedo poner, ¿sí? Y en el cualitativo generalmente se va generando durante el proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo, la hipótesis es la posible respuesta a mi problema de investigación. Eso es una hipótesis, ¿sí? Es la respuesta a mi problema de investigación, o mi pregunta, ¿sí? Entonces, esa posible respuesta, después yo mido y me doy cuenta si realmente es una hipótesis verdadera o falsa, ¿sí? Busco falsarla, ¿está? Pero se prueba estadísticamente en el cuantitativo. En el cualitativo, yo puedo tener hipótesis o no, ¿sí? Generalmente no tenemos hipótesis, ¿por qué? Porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en esa investigación. Y se va obteniendo esa respuesta a medida que yo voy haciendo la investigación. Por eso esto de hipótesis que les puse acá es para más que nada lo cualitativo. Esperen que voy a poner el otro que me interesa, lo de la pregunta de investigación. Bueno, más o menos se dieron cuenta cómo es la presentación de un problema. Ay, esperen que no se me cambió el... Acá. Bien. Bueno, lo que vimos recién es cómo plantear un problema con el contexto y cuáles son los 5, lo que me interesa que vimos recién es que ustedes sepan identificar cuáles son esos 5 componentes necesarios para presentar un problema de investigación cuantitativo y uno cualitativo, ¿sí? ¿Cuáles son esos 5 componentes? Porque eso seguramente va a ser pregunta de examen, ¿está? Después, ¿cómo elaborar la pregunta de investigación? Es lo que vamos a ver ahora. Que esto lo vamos a ver cortito, pero esto es lo que van a hacer ustedes de actividad. Por eso necesito que lo entiendan esto.
Bien. Con respecto a la pregunta, ¿sí? Responder la pregunta ¿qué? ¿Sí? Bueno, acá tienen algunos conceptos de lo que es un problema de investigación. Y acá está la manera de formulación del problema o de la pregunta, ¿sí? En realidad de la presentación de ese problema. Y nosotros lo podemos hacer de dos formas en investigación, de forma interrogativo o de forma declarativa, ¿sí? De forma interrogativa es la famosa pregunta de investigación. Y si no, lo hacemos de forma declarativa, que ahora lo vamos a ver. O sea, ustedes lo pueden formular de las dos maneras. En forma de interrogante, ¿sí? Es a través de una pregunta, que generalmente nosotros lo hacemos más en forma de interrogante, porque es más fácil para nosotros problematizar y pensar esa posible investigación. Entonces, generalmente se redacta la pregunta, ¿sí? Buscando una reflexión sobre el tema, y en esa pregunta tienen que ir los mismos componentes, ¿sí? Que habíamos hablado la otra vez. Tiene que estar la población a la cual va dirigida, en qué momento, ¿sí? Voy a hacer esa investigación. O sea, tiene que tener los factores tiempo, lugar, ¿sí? Y población. ¿Quiénes? Y las variables. Fíjense, en el ejemplo 1, ¿cuáles son los factores determinantes de la adhesión a la dietoterapia en pacientes diabéticos tipo 1? Que ocurren en el consultorio de diabetología de un hospital público de la ciudad X, periodo 19-20-2021. ¿Qué es lo que logran ver en esa pregunta? ¿Tengo persona ahí? El periodo de tiempo, Perfecto. ¿Qué más? qué población estaría seleccionada o a Bien, dónde concurren. perfecto. O sea, tengo el lugar, que es el consultorio de diabetología. ¿Y qué más tengo ahí? El periodo de tiempo. Bien, tengo el periodo de tiempo, el lugar, que es el consultorio, ¿sí? De un hospital público, Y la población. La población. y la población que es diabetes tipo 1, Ujú. ¿sí? ¿Y qué más? Y la pregunta de investigar. Bien, y la pregunta a investigar, ¿cuáles son los factores? ¿Sí? Y la variable, que es la adhesión al tratamiento, a la dieta. ¿Sí? O sea, los factores determinantes para la adhesión a la dietoterapia. O sea, acá ya tengo la variable, ¿cuál es esa adhesión al tratamiento? ¿Sí? En este caso la dieta. Eso es lo que yo quiero medir. Entonces, esta pregunta está perfecta, formulada, ¿por qué? Porque yo tengo la pregunta, que cuáles son los factores, ¿sí? ¿Cuáles son? Esa es la interrogante. Los factores, por un lado, ¿sí? Yo voy a medir qué factores influyen en la adhesión de la dieta. ¿Sí? ¿De quiénes? De esos pacientes de tipo 1 que ocurren a tal lugar. ¿Sí? Ya los ubiqué en tiempo y espacio, ubiqué la población, ya tengo todo detectado. Ahora, ¿qué voy a medir? Voy a medir los factores, por un lado, por eso son las variables, de adhesión a la dieta. ¿Sí? Así se formula una pregunta de investigación. ¿Sí? Tiene que estar todo claro. Entonces, si yo planteo esta pregunta de investigación, yo ya sé que esa investigación, sin leerla, va a medir eso. Entonces, al final de la investigación, yo tengo que tener estos resultados. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? Identificar esos factores, cuáles fueron y demás, y qué pasó durante todo el desarrollo. ¿Sí? En el declarativo no se formula como pregunta, ¿sí? Por ejemplo, fíjense cómo cambia acá. Acá yo lo doy como una forma más asertiva, o sea, como que digo tal cosa, lo digo yo. ¿Sí? Después lo mido si es verdad o no, ¿sí? Pero lo hago como acción. Fíjense en establecer los factores determinantes de la adhesión a la dietoterapia en pacientes diabéticos tipo 1. O sea, establecer los factores determinantes. Eso es lo que yo voy a hacer con mi investigación. Si ustedes se ponen a pensar, es lo mismo que la pregunta. Yo voy a medir lo mismo en la misma población, en el mismo lugar, en todo. Pero lo que hago es lo planteo de diferente manera. ¿Sí? O sea, ustedes pueden armar, cuando yo les diga formulen la pregunta de investigación, ustedes lo pueden armar de las dos maneras.
o declarativo, ¿sí? O en forma de interrogante. A veces en forma de interrogante como que es más fácil, que salga más fácil, digamos. Pero fíjense que mide lo mismo, y las mismas variables mide lo mismo. Bien. Algo importante, ¿sí? Esta pregunta, fíjense, que la que vieron recién, que estaba todo muy bien hecho, lo importante es que nunca establezcan juicios de valor, ¿sí? Ni bueno, ni malo, ni mejor. Nunca tienen que originar la respuesta, o sea, no me tiene que decir sí, no. Y tampoco, ¿sí? O sea, tiene que estar delimitado siempre tiempo, espacio y población. Esas tres cosas tienen que estar. Fíjense en los elementos de la pregunta de investigación o ya sea con determinación. El interrogante, ¿sí? La pregunta clave que se planteará. Las variables, ¿sí? Puede haber una variable o puede haber varias variables, ¿sí? Y la relación que tienen esas variables, ¿sí? El enlace relacionante, ¿sí? El vínculo por el cual se relacionan esas variables, que ahora lo vamos a ver con color para que lo vean mejor. La población, el espacio y el tiempo. Todo lo que vieron recién en esa pregunta está todo eso. ¿Sí? El interrogante, la variable, el enlace relacionante, o sea, cómo se relacionan esas variables, la población, el espacio y el tiempo. ¿Sí? Todo eso tiene que estar en una pregunta de investigación. Acá lo tienen. ¿Sí? Que yo se los puse con color. Lo ideal es que ustedes cuando hagan el trabajito, ¿sí? También lo pongan con color para identificar estas partes. Fíjense, acá tienen los elementos verificables. Yo este ejercicio se lo hago hacer siempre a los alumnos porque es mucho más fácil para identificar. Los elementos verificables tienen la pregunta clave. En este caso la pregunta es ¿de qué manera la calidad del servicio de inmunizaciones del CAPS X de la ciudad de Junín se relaciona con el incremento de la inmunidad lograda en los niños de 2 a 6 meses durante el año 2021? ¿Sí? Es una pregunta larga, ¿está? Pero acá fíjense que se identifica todo. La pregunta clave es ¿de qué manera? ¿Sí? Esa es la pregunta. La variable X es calidad, ¿sí? Y la variable Y es incremento de inmunidad, ¿sí? O sea, que es, por un lado mido calidad, y por el otro lado mido la inmunidad lograda en esos pacientes, ¿sí? Eso es la otra variable. El enlace relacionante es la relación. ¿Cómo se relacionan esas dos variables? Por eso un estudio ¿sí? El espacio geográfico va a ser el servicio de inmunizaciones del CAPS X de Junín. Y el tiempo en el año 2021. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar, están todos los elementos verificables en esa pregunta de investigación. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Más o menos? No es tan fácil, pero ahora les muestro algunas características. ¿Sí? Pero si ustedes piensan bien, ¿qué variables van a medir? Por eso cuando uno piensa un problema a investigar, tiene que pensar y delimitar el problema. ¿Sí? Quiero decir, ¿qué voy a medir? Bueno, ¿en dónde? ¿Y qué quiero ver con esto? ¿Sí? Entonces ahí delimito las variables. Si yo tengo delimitadas las variables, después las voy relacionando. Si quiero describir, describo. ¿Sí? Por eso acá les puse, ¿sí? En este PowerPoint, los tipos de preguntas según estudio. ¿Sí? Fíjense que acá tienen exploratoria, descriptiva, de correlación, ¿sí? O explicativa. Y acá tienen algunos tipos de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, las preguntas según los estudios correlacionales. ¿Existe alguna asociación entre cómo influye, de qué manera influye, cómo se relaciona? ¿Sí? Esos son tipos de estudios de correlación. Y acá lo que yo tengo que tener en cuenta es, para armar esta pregunta, que son las dos variables que voy a relacionar. ¿Qué dos variables relaciono? Por ejemplo, ¿cómo influye la dietoterapia, ¿sí? O la actividad física, por ejemplo, cómo influye la actividad física en los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Sí? Entonces yo mido esas dos variables. ¿Sí? Perdón, mido esa variable.
la actividad física. Ahora, si yo relaciono dos variables, por ejemplo, la actividad física y la dietoterapia, ya ahí tengo dos variables, mido dos cosas. En los diabetes tipo 1. ¿Sí? Son estudios de correlación. Los exploratorios, ¿sí? Acá ya cuando exploro, pueden llegar a ser cualitativos o cuantitativos, depende. ¿Cómo es que X es una consecuencia de cómo ocurrió? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se viene dando? ¿Qué es? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Esos son más exploratorios. Y ya los experimentales, que ustedes no van a ser experimentales, es cómo se puede asegurar que X suceda, cómo se puede realizar X, qué se puede hacer para resolver el problema X. ¿Sí? Ahí no, porque ustedes no van a ser experimentales porque tienen que manipular mucho la variable. Sí van a ser descriptivos, por ejemplo, cuáles son las características de X, qué debe realizar X, qué aspecto tiene X, qué factores generaron. ¿Sí? Cuando yo describo la variable, si son estudios descriptivos. ¿Sí? Generalmente describo características, describo factores, ¿sí? Ahí ya son descriptivos. Bien, entonces, ¿cómo planteamos el problema? Yo les hice este cuadrito, ¿sí? Que les puse acá, que estaba pensando, y acá está el cuadrito. Primero, revisión bibliográfica, ¿sí? Ver el problema o el tema. Generalmente voy a ver el tema primero que quiero investigar. Revisar, consultar con expertos, que en realidad esto no lo van a hacer ustedes, obviamente. Y una vez que ustedes sepan el tema que quieren investigar, ahí empiezan a plantear el problema, ¿sí? Pero siempre tienen que buscar bibliografía. Yo por eso les habilité ahí en la plataforma lo que es búsqueda bibliográfica. Vamos a tener una clase de búsqueda bibliográfica, pero bueno, yo ya se las adelanto, ¿sí? Para que ustedes ya vayan buscando la bibliografía para presentar el problema. Pero en realidad lo importante es que lo armen de esta manera. Van a ver que hay en el trabajo, ¿sí? Lo tienen que plantear así, con estos colorcitos. Si quieren plantearlo con los colores, lo plantean con colores, ¿sí? Esperen que voy a compartirles, y terminamos, el trabajo.
Acá estoy. Quise buscar las cosas y se me salió. Acá volví. Perdón. No, les decía, ahora les comparto lo que van a tener en el trabajo para hacer, ¿sí? Esperen un segundito que... Ahí está. Bien, esto es lo que van a ver ustedes como trabajo, ¿sí? Que van a tener que hacer. Después yo les pongo, es hasta el 10 del 5 la actividad, ¿sí? Primero, pensar o elegir un tema a investigar. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Sí, sí. Bien, es pensar y elegir un tema a investigar, ¿sí? Después le vamos a ir sumando otras consignas. Por ahora son estos 5 puntos que tienen que hacer. Pensar y plantear el problema general de investigar en relación al tema planteado, ¿sí? O sea, siempre pensando esto que vimos recién. Si es un posible problema a investigar, contextualizarlo, ¿está? Si voy a tener acceso a esos datos o no, ¿sí? Y si va a generar impacto o no. O sea, lo tengo que pensar de esa manera. Después, para ayudarlos a pensar, ¿sí? Es formular preguntas en general, sin que surja de este problema que ustedes están planteando. Después, preguntas más específicas. Y por último, generar esa pregunta con estructura de colores que vimos recién. ¿Sí? O sea, la idea es que para poder llegar a esa pregunta con colores, ustedes pueden hacer todo esto anterior. ¿Está? ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes, o sea, si no, es una idea para poder guiarlos a armar la pregunta. Porque puede pasar que de hecho me ha pasado con muchos alumnos, es que cuando empiezan a poner la pregunta general y después preguntas específicas, y después arman la pregunta con colores, capaz que en las preguntas específicas estaba ahí la pregunta que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es reformular después la última pregunta. Yo lo que quiero saber es de dónde sacan ustedes el problema, ¿sí? Para ver si es factible o no, y después cómo armar la pregunta. Este ejercicio de armar una pregunta general y después específica les va a servir para armar esa pregunta de colores. ¿Sí? Y después vamos corrigiendo, ¿está? Pero yo lo que necesito saber es de dónde surge esa problemática, porque así los puedo guiar en esa investigación. ¿Sí? No sé si me Sí, entendieron. profe. Sí, sí. Bien, es bastante como rústico ¿sí? Pero busquen información. Hoy en día hay mucha inteligencia artificial y demás que les puede llegar a ayudar, pero piensen en qué quieren investigar. ¿Sí? Vayan armando preguntitas. ¿Está? Y esta es la actividad que tienen que hacer. ¿Sí? Y traten de contextualizar. Bueno, Bien. ¿Alguna Bueno, pregunta? profe. Tienen tiempo hasta el 10 del 5 para hacerlo, o sea que tienen tiempo. Sí, pero tampoco se me duerman en los laureles. y Algo ahí con importante que tienen que... eso vos después nos decís si está bien, está mal o qué es lo que le tenemos que modificar. Sí, yo Bien, les hago la corrección, por eso va a haber un espacio de entrega del trabajo práctico donde yo abajo les hago una devolución. bien. ¿Sí? Y ustedes lo van modificando, después que modifiquen, lo que ustedes modifiquen, ¿sí? Después lo dejan, no es que me lo tienen que volver a enviar, sino que lo dejan para el examen parcial. ¿Sí? Después me mandan todo junto. ¿Está? Bueno, profe. Bueno. ¿Pregunta, alguna duda? No se me ocurre, pero ¿No? te podemos poner en el foro cualquier cosa que surja Sí, algo. cualquier cosa me preguntan. Si Mm, tienen alguna consulta, lo que sea, me ponen ahí en las preguntas. porque algo va a surgir de acá. Claro. Seguro, Y sí, seguro que sí. Bueno, cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Nos vemos el lunes que viene, que vamos a ver la parte de objetivos. Y así seguimos avanzando con esto. bueno, Bueno, profe. ¿Ah? Bueno, profe. Y ahora lo de hipótesis, que les voy a subir la clase grabada, que no sé si la subí. ¿Sí? Que ya listo. está igual habilitada. Bueno.
Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Chao. Adiós.